Buenos Bueno, días, bueno, buenas tardes, buenas noches. No sé ahora de dónde nos están escuchando, pero espero que sea desde Ecuador al menos. al Soy menos desde Son y hoy Ecuador, estamos pero con el Colorado y el Richie de nuevo. Así que Colorado quiere empezar comentándonos qué ha pasado esta semana. bueno, creo que hoy 7 de noviembre es un día un poco especial para los ecuatorianos, pero comencemos rememorando que hoy se celebra una de las victorias más ajustadas que hemos visto. Bueno, no victoria, pero Richard Capaz subió al podio en la Vuelta a España, que creo que es lo positivo, luego de que nuestro presidente diga que Ecuador lo único que tenía era poco más de perdedores en deporte, hace algunos años, pero bueno, creo que Richard Carapaz demuestra lo que, o sea, las capacidades que tenemos en otros deportes, no solo en fútbol, pero también hay que recordar que hoy es un día especial para el fútbol. Hoy celebramos 19 años de que Jaime Iván Caviedes, la mayor promesa del fútbol ecuatoriano, nos llevara a un mundial. Que creo que no es por menos importante ese momento, porque le están Cuando la haciendo hasta selección una disputaba novela la en el Champions. canal 4, en el canal 8, una novela que nadie ve, pero se, admitámoslo, se entiende un poco la razón por la que lo hicieron, y creo que se lo merece pese a que no le esté haciendo justicia a esa novela. la Y victoria de más ahí, ajustada de la semana, ¿no? La de Richard la Carapaz. de Richard, no, no. La victoria más ajustada de la semana es la de Joe Biden, realmente no recuerdo cómo se pronuncia. Confirma, Ricky. Sleepy Richie, Joe le dicen. está bien. La victoria de Sleepy Joe fue la más ajustada definitivamente. Creo que hace cuánto tiempo más o menos se hacía un reconteo. ¿Alguien recuerda, Ricky? Tú viviste las elecciones de Donald Trump hace unos años. ¿En cuánto tiempo se sabía que Donald Trump fue presidente? Yo creo que con Trump, y esto la verdad es que no te puedo dar las fechas exactas, pero yo, si no me equivoco, esa misma noche, a la siguiente mañana ya prácticamente se sabía que él había ganado. O sea, fue mucho más rápido que esta vez. Y yo creo que tal vez al final del siguiente día ya se declaró oficialmente como el ganador. En cambio, esta semana empezó el martes y recién hoy, sábado, se pudo medio finalizar de anunciar ya realmente que todos dijeron, bueno, sí, Biden ganó. Y aún así, en teoría, hay dos estados que no se han confirmado, pero ya en este punto, o sea, Biden ya la tiene hecha. Acumuló 290 votos oficialmente, pero bueno, eso iremos un poco más adelante, porque también en Ecuador bueno, suceden varios desfases políticos comunes en este país, pero es llamativo que vayan a enjuiciar a María Paula Romo. No es llamativo la razón, porque creo que hay gente que ganas no le faltaba, pero es llamativo cómo se está dando el apoyo hacia ella y cómo se están dando las cosas. Yo personalmente lo veo bastante interesante y seguramente lo vamos a ir tratando a lo largo de este podcast. Y yo, sobre María Paula Ramos Sant, vamos a analizarla después, así como un poco más largo, vamos a analizar los primeros temas. Pero creo que empecemos con analizar con Ecuador, porque esta semana sí se vivieron la victoria de Carapaz, que está a punto de ser el primer ecuatoriano, bueno, ya el primer ecuatoriano que gana el Giro de Italia, pero ganar la Vuelta de España sería algo muy, muy grande. Sobre todo que la próxima semana también se vienen eliminatorios y la TRI no puede decepcionar. Sí, aquí también hablamos de deportes, no solo de política, señores. Y eh, sobre todo, María Paula Romo hoy tuvo, más bien la semana que está acabando, porque estamos grabando en esto el día sábado, está enfrentando un juicio político de la Asamblea por los hechos que pasó en octubre y por eh, se dice que ella fue la que ordenó que se lanzaran gases lacrimógenos caducados a la población que se manifestaba. Y yo solo voy a anotar este análisis que para mí es importante. Para mí esto es todo un circo porque la Asamblea Nacional para mí ha perdido demasiada credibilidad para que esto tenga tanta importancia, este juicio político y que se pida la renuncia de Paula Roma porque vamos, esta asamblea no tiene credibilidad, tiene casos por corrupción, de reparto de hospitales, los carnet de discapacidad.
Entonces, y Lenny Moreno tampoco es que le importa, ella le ha apoyado a Pablo Romo y ella es como el Zidane de la política ecuatoriana. El man muere con lo suyo. Si es que Richard Martínez no se iba, él también se quedaba. Entonces, este es mi análisis. Esta asamblea no tiene credibilidad y no se va a aceptar la renuncia de la ministra, al menos que me sorprenda Lenny Moreno, pero yo lo dudo honestamente. Oye, Pinzón, ¿y esto de las bombas lacrimógenas expiradas? ¿Fue a propósito que eran expiradas o eso fue de accidente? O sea, ¿por qué no tenían los recursos? O sea, ¿les faltaban bombas lacrimógenas que no estén expiradas o a propósito dijeron, estas expiradas capaz están un poco más picantes, mandémosles estas? Eso, amigo, lo determinará la justicia. Es complicado saberlo, porque se encontraron realmente bastantes armamentos caducados. O sea, no, de lo que entiendo no es la primera vez. Había un tema de granadas caducadas también. Recuerdo que encontraron unos artefactos que no servían. Y bueno, eso dice mucho de nuestra capacidad de ¿Qué defendernos dice de ciertas... eso? No, o sea, Es en términos de peor. inteligencia, llamémoslo en términos de inteligencia significa que no existe inteligencia. O sea, ¿y qué es la inteligencia? Hablamos en tema de defensa, no que María Paula Romo no es inteligente. Es muy inteligente, tan inteligente como para salir con una camiseta un poco sugestiva hace unas semanas. Pero, Sí. pero realmente, o sea, es preocupante que este tema del armamento caducado. Realmente eso como digo, posteriormente supongo que lo determinará la justicia si fue algo a propósito, fue algo casual que los policías dijeron, ve, toma esas de la esquina. Esas, pero parecen de 1900, parece de la época de Maguad, ve. Ah, no De la importa. de Cenapa, sí, de esa guerra de Perú. Desde ahí Sí, creo que guardan esas son bombas. las granadas del Cenepa, todavía han de servir, loco, solo tráelas. O fue Eso un digo, tema. ¿eran las únicas que habían disponibles o estaban guardando esas para una ocasión especial como esta? O sea, con el estado ecuatoriano no se sabe, podría ser lo uno o lo otro. Así es, sí. Y Sí, ahora también tenemos que ir a nuestro candidato conservador favorito, no mentira. Guillermo Lazo estuvo en una, creo que fue hoy, no estoy seguro de cuándo fue el video, pero anda rulando por redes sociales, aquí les vamos a hacer escuchar. Lo sabe, así que es hora. Bueno, por ahora no nos permiten tomar una cervecita en cualquier lugar, pero en tu casa te puedes tomar una cerveza porque es viernes. El cuerpo lo sabe, hermano. Y por ahí, no lo vayas a hacer, no sigas este consejo, pero si te lo tomas en una esquina, ya que chucha, hermano, te tomas la cerveza. No, está con Nebot y está como, creo que todos estamos de acuerdo, de una forma un poco vulgar, como que quiere parecer chévere para los millennials, porque vamos, el tipo no tiene carisma. Puede ser un gran emprendedor, puede ser presidente del banco, puede ser millonario, pero no es de Alvarito, señores, no es de Alvarito, ese es el No, problema. no le no, llegan ni no, a no, los Alvarito talones no. de Ni Alvarito. Alvarito ni el loco. Eso, el loco, Alvarito, Mashi, esos eran tipos con personalidad. Sí, yo no sé Corruptos qué le hasta más no poder. pasó al man, o sea, él no tiene personalidad, No, no, weón. exacto, es Parece personalidad. serrano. Caso, loco. No sé qué le Ahí pasó. hay que resaltar algo, porque yo creo que parte del discursillo, bueno, primero deberíamos poder insertar el meme de los Simpsons donde el abuelo le decía a Homero, tú no vas a ser chévere toda la vida. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Creo que es necesario para que alguien le diga, pana, parale un rato. Y también el hecho de que parece que sacó del manual Trump parte del discurso. Cuando dice eso de no nos están dejando tomar cerveza eh, en la calle, en un bar, la respuesta lógica debería ser, bueno, estamos en una pandemia, hasta lo que recuerdo. Solo
de lo que entiendo, solo para Donald Trump y para ciertas autoridades del Ecuador no existe la pandemia. Bolsonaro es otro para el que no existe la pandemia, pero es interesante cómo plantea este discurso, un discurso, en mi opinión, un poco calcado de lo que estamos viendo en la derecha, generalmente. Creo que a falta de personalidad el man dijo, bueno, saquemos una página del libro de Donald Trump, pero dado cómo ha ido esta semana las elecciones de Estados Unidos, no sé si es que esa es buena idea. Así es, Sí, y hablando de las elecciones de Estados Unidos, les prometimos que las íbamos a analizar a profundidad, así que aquí va. Pero al fin, después de 4 largos días, todo pensó, de un martes que se veía negro, que Trump ya iba a ganar, estaba ganando estados importantes, pero ahí llegó el chico de Rich a decir, tranquilos muchachos, faltan votos por contar. Eh, yo lo que quiero, yo lo que quiero aguanta es un rato. saber cómo se vivió allá en Estados Unidos un poco todo este problema. Tú Y que yo hablas con quiero, tus amigos gringos de allá, explícame cómo fue para ellos, porque para nosotros es más risas y jaja, yo parece en creo que lo Ecuador. primero que deberíamos decir así, de corazón, es que los Simpsons se equivocan por primera vez. No subió Lisa Simpson de presidente. Cierto, Pero ¿verdad? sí, Primera predicción fallida. pero en unos meses sabremos si dejó el déficit fiscal que mencionaba Lisa en la serie. Ahora sí, ¿cómo lo vivieron? ¿Cuál es la sensación ahorita? Ese meme que tiene a, ¿cómo se llama? Adam Driver, que dice, cada día que me despierto y aún es el mismo día de elección. Ese meme lo describe claramente. Esta semana ha sido constante sufrimiento de tener que estar chequeando cada 15 minutos si es que Nevada subió 1% en su conteo de votos. Creo que todo el mundo por acá estaba. O sea, depende mucho de dónde estás, ¿no? La reacción va a ser completamente diferente. Y he escuchado un poco de gente que, por ejemplo, estaban apoyando a Donald Trump, todo, y han estado literalmente protestando en diferentes estados en donde se cuentan los votos, porque obviamente hubo fraude, ¿no? Eso es lo que está diciendo Trump. Entonces, para ellos, me imagino, la semana ha sido una pelea constante para tratar de exponer a los demócratas como los que se robaron la elección. Y por el otro lado, la gente que está apoyando a Biden ha sido un sufrimiento constante para que ya acaben de contar los votos y el man eh, poco a poco empiece a pasarle a Donald Trump. Porque al principio de la semana, en nuestra historia que hicimos dando la noche del martes los primeros resultados, en realidad Trump parecía que estaba mejor parado que Biden. O sea, Biden no estaba mal, pero habían varios estados en los que Trump le llevaba ventaja. Y de ahí lo que esperábamos fue que una vez que empezaron a llegar los votos por correo, los números de Biden mejoraron mucho. Tanto así que Trump estaba pidiendo que paren el conteo y que se exponga todo el fraude de los demócratas, ¿no? Estaba al estilo, realmente me parecía una elección de Ecuador o algo así. Me hacía Latinos. acuerdo cuando metían los votos así en los camiones por poco, así. Incluso yo vi un video que habían manifestantes de Trump, que no me acuerdo en qué estado, pero decían, están metiendo votos en una caja, y eran solo periodistas sacándolos de equipos de filmación. Súper, súper, qué bien ha funcionado el populismo en Estados Unidos. O sea, no pensé que podía pasar, pero wow, en serio. Es súper latino realmente y súper ecuatoriano. Recordemos que en las anteriores elecciones se vivió bueno, no épocas, se vivió unos días de protesta frente al CNE justamente por el tema del conteo. Ahora, quién sabe realmente en este punto de la vida qué sucedió en Ecuador. Ya está Guillermo slash Lenin Moreno en el poder. Como que no, supongo que no hay mucho, supongo que ahí no hubo mucha diferencia entre que ganar el uno o ganar el otro realmente, pero es interesante, o sea, yo creo que el análisis aquí debería ser ¿por qué razón llegamos a ese, o sea, por qué razón Estados Unidos llega a ese punto? Y realmente, ¿qué tan parecido es Estados Unidos al resto de Latinoamérica en tema democrático? O de lo que entiendo es la primera vez que algo así sucede, o no sé realmente. En Estados Unidos yo creo que el control de las elecciones sucede antes de que se den las elecciones, ¿no? Tienes dos partidos
y son dos partidos que prácticamente desde los 70s, 80s más o menos han estado subordinados al poder del dinero de diferentes formas. O sea, primero el Partido Republicano, que empezó a tomar mucho dinero de los intereses privados y de ahí para poder mantenerse en la pelea y todo, igual los demócratas, empezando con Clinton, empezaron a cambiar su tipo de política y se orientaron mucho más a lo que son hoy en día. Entonces yo creo que aquí en Estados Unidos no había hecho realmente mucha falta, o sea, más allá tal vez podrías decir, ¿no? Del asesinato de Kennedy, que quién fue, si es que crees en las conspiraciones, las teorías así de que tal vez la CIA o el FBI lo mandó a matar, no sé, pero aparte de eso yo creo que el sistema de Estados Unidos controla la política mucho antes de que llegue a las urnas, ¿no? A las elecciones. A diferencia de, por ejemplo, si es que tú dices, bueno, ¿qué pasó en Ecuador cuando tuvimos las últimas elecciones, ¿no? ¿Hubo fraude o no? Etcétera, etcétera. Pero en cambio aquí es la primera vez que tenías un candidato, Donald Trump, diciendo abiertamente nos están robando las elecciones ahorita. O sea, era movida clásica, ya te digo, yo creo que él sí ha estado viendo algunos videos o algo de la política latinoamericana porque era el discurso clásico. Y puedes preguntarte, o sea, ¿crees que realmente él tuvo alguna evidencia para poder decir eso? Hasta ahora parece que realmente no hay. O sea, gente en el internet, en Twitter, está diciendo, ah, mira esto, el video, así, bla, 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 como decía el Emilio, ¿no? Están metiendo votos, así es falso, pero yo creo que esta vez tampoco es el caso que realmente se hayan robado de alguna forma descarada el voto, sino es simplemente la política típica de Estados Unidos. O sea, Trump sí fue un candidato de afuera del establecimiento, pero ahora ya está regresando a los candidatos preelegidos, por así decirlo, ¿no? Como es Joe Biden. Claro. Yo creo que aquí, y esto quiero oír su opinión, tanto Pinzón como Richie. He visto tantos memes de personas que dicen que el buen Joe representa al comunismo y al socialismo y que por eso no debía ganar y por eso debía ganar Trump. Creo que de hecho les etiqueté en algunos memes que posteriormente subiremos a las redes, quién sabe, si hay tiempo, pero por qué razón se atribuye de esa forma a Joe que ni siquiera, o sea, ¿es válido lo que dice la gente? ¿Es válido los memes o deberíamos revisar un libro de historia? ¿Qué piensas, Pinzón? O sea, sí, es como decías la semana pasada, José, me acuerdo, estaba justo pensando ahora que decías que mucha gente piensa esto como una batalla entre la izquierda y la derecha, y se han olvidado que ambos son de la derecha. O sea, el Partido Demócrata es solo un poco más moderado, por así decirlo, pero nunca van a ser progresistas ni van a ser socialistas. Si quieren ver una verdadera socialista en Estados Unidos, tienen que ver a Ocasio-Cortez o a Bernie Sanders. Y creo que en parte fue un poco por lo que Bernie Sanders falló en llegar como candidato demócrata, porque todavía hay ese miedo en Estados Unidos, toda esa propaganda que se le metió durante los años 60 y 70 de que el comunismo está mal, que vean como la URSS les tiene mutándose del hambre, que podría ser verdad, podría no ser verdad, pero yo, como comentaba con una amiga, yo no creo que el socialismo vaya a llegar nunca a Estados Unidos. Y creo que muchos latinoamericanos que vieron las elecciones, sí, le vieron como que apoya mucho a la derecha por todo lo que ha vivido Latinoamérica con el socialismo del siglo XX, como esa pelea de izquierda contra derecha, pero no era así. Y eso se traduce también directamente en Estados Unidos con el voto latino, por ejemplo, en la Florida, por ejemplo, que se vio sorpresivamente que la comunidad cubana y latina que vive ahí votó masivamente por Trump, incluso que casi pierde Biden en Miami, algo que fue para muchos analistas políticos algo súper sorpresivo. Pero eso se explica porque estos cubanos que viven desde que Castro eh, inició la revolución en Cuba y tuvieron que salir del país cubano y le temen a la izquierda y al socialismo, entonces ven como Trump como una alternativa no tan dolorosa que aceptar a la izquierda, pero este también es parte del discurso de Trump y Enrique seguramente lo puede confirmar, que Trump siempre se empeñó en decir, pero Biden es de la izquierda y quiere traer el comunismo y todo eso, y fue parte del discurso.
Pero sí, no es para nada una batalla entre la izquierda y la derecha, son ambos de la derecha, es más, no creo que vaya a cambiar muy poco en Estados Unidos, eh, especialmente porque estamos viviendo en una pandemia, ¿no? Sí, yo también creo eso. O sea, le metieron el pie tanto a Bernie durante eh, las primaries cuando estaban tratando de elegir el candidato democrático, que yo creo que está bien claro, de acuerdo a lo que dijo Joe Biden en esos debates y esas entrevistas, que está bastante lejos de la izquierda y de cualquier cosa que se parezca al socialismo. Pero aquí en Estados Unidos es muy fácil y esa es la retórica de identidad, supongo, de la derecha. O sea, así es como te identificas, creo yo. Simplemente dices, la oposición es socialismo, por ejemplo, son socialistas o comunistas, y así rechazas a tu oponente. Entonces, no creo que de ninguna forma sustancial puedes decir como que Joe Biden, siquiera hay ciertos indicios o tal vez indicaciones de que podría estar relacionado con el socialismo. O sea, más allá de que Bernie Sanders tal vez le va a estar jodiendo para que ponga algunas de las reformas que él pedía. Pero incluso eso dudo mucho. Yo no creo que Biden le va a dar algún puesto en el gabinete a Bernie, a pesar de que el man ha estado sacándose el aire pidiendo a gente que vote por Biden. Pero yo creo que más bien parecía que Biden lo que estaba considerando es poner algunos republicanos en su gabinete. Sí, eso es muy interesante que mencionas porque la anterior semana hablábamos de que han habido muchas críticas al sector demócrata, porque sí, han ganado las elecciones para presidente, pero están cerca de perder los otros dos poderes más importantes de Estados Unidos, que si Biden no consigue, por ejemplo, el control del Congreso y de la Casa de Representantes, va a ser muy difícil que gobierne. Y los demócratas han fallado, han ganado, sí, han ganado Georgia, han ganado Pensilvania, han ganado Arizona, que han sido bastiones republicanos, pero no han podido poner representantes demócratas ahí. Y eso es porque, como el Ricky decía la semana pasada en el primer episodio, que los demócratas han estado interesados más en captar el voto republicano que Trump logró en las elecciones pasadas y no se enfocó tanto en los millennials, porque los millennials votaron porque les sintieran como de vida o muerte. O votamos por Biden o 4 años más de Trump y se va a la mierda todo. Y así se sintieron también muchos progresistas o gente que no se identifica con la derecha en Estados Unidos. Es más, aquí tengo algunos datos. Por ejemplo, si es que Estados Unidos se dividiera de solo hombres blancos y mujeres blancas, Trump hubiera ganado. Si es que fuera personas afroamericanas, ganaba Biden. Y si que fueran latinos, también ganaría Biden, pero habría un poco menos de diferencia, ¿no? Y en las otras razas también gana Biden. Y aquí, aquí no es no quiero ser racista contra los blancos de alguna forma, pero ahí se nota que los blancos son racistas, o al menos los seguidores de Trump, porque no puede ser coincidencia que si solo ellos vivieran ahí, ganarían. Y se vio también en este mapa que vimos que las partes rurales de Estados Unidos eran las que votaban por Trump, mientras que las grandes ciudades, que es donde más gente vive, donde hay más diversidad de, 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 de linaje de otras razas, por ejemplo, no razas, pero sino de latinos, de personas afroamericanos, de asiáticos, de personas nativas, y ahí había más voto por Biden. Y creo que también, además, Biden ha superado a Barack Obama en personas que han votado en estas elecciones, pero no sé si ha participado más gente en estas elecciones. No sé si tú sabes, Ricky. Sí, ajá. Ha participado más gente, o sea, en general, y Biden sacó el mayor número de personas a votar por él en la historia. Ahora no sé por qué será eso, esa es otra pregunta. Estamos Porque en puede ser que el pandemia. mismo Trump sea el que sacó a tanta gente. O sea, tanta gente le odiaba y quería que se largue que dijeron ya bueno, salgamos a votar por Biden. Similar a lo que seguramente pasaría en Ecuador, aunque un poco más ajustado, creo yo. No ¿Cuáles sé, son sus realmente. predicciones para eso? A ver, esperen, primero deberíamos anunciar el ganador de las predicciones de Bad Habits para la Ajá. elección de Estados Unidos. Y el ganador del Oscar, y con eso se lleva una cerveza, es Pinzón. Pinzón.
Bien, sí, yo sé, hay que aclarar que no es que gané así perfecto, porque a la final nos terminó sorprendiendo y ganó los 4 estados, pero No, sí, no le atinaste, pero te jalaste menos que nosotros dos. eso es verdad. O sea, atiné el estado más importante, y que definió todo. Exacto. Ajá. Y el que estaba Y más así que cerrado, gracias. definitivamente. Espero esa cerveza y también de los seguidores. Así que, Sorprendentemente, aún no acaban de contar todos los estados, ¿no? Georgia y creo que Alaska son los que faltan ahorita, pero parece que Biden se va a llevar 4 de los 5 estados que estaban En por disputa. definirse. Y nosotros cuando hicimos esa apuesta dijimos, cada uno creíamos que se iba a llevar 2 estados máximo. Pero si es que se lleva 4 de los 5, va a ser una real paliza que le saca So- Donald Trump. Y es extraño porque en Estados Unidos obviamente tantos estados estuvieron cerca. El voto popular sí tiene un margen de diferencia significativo, pero no es como para decir paliza necesariamente. O sea, le ganó, pero creo que está 51 versus es una goleada cincuenta punto mentirosa, seis dejémoslo. contra 47.7. Exacto, una goleada mentirosa porque el sistema acá es tan extraño, ¿no? es Pero como que sí, tú metiste 5 goles, pero te metieron 4 o 3, exacto, básicamente. exacto. Y el otro metió 3 goles, vamos. 0, pero le ponen 1 por participación, así. Pero sí, o sea, Donald Trump en el 2016 se burlaba de Clinton porque él sacó, creo que era 306 votos electorales y ella sacó, me invento, creo que 203, era un número bastante bajo, tal vez 223. Eh, pero él decía que era una paliza histórica, ¿no? Pero ahora Biden ya está a punto de asegurarse el mismo número de votos que Trump sacó en el 2016. O sea, si es que él ya gana Georgia, que es el que falta ahorita, y parece que va a ganar, va a ser la misma real paliza que le dio Trump a Clinton en el 2016 en cuestión de votos electorales. Así que yo quiero ver cómo sale Trump de la Casa Blanca. Eso va a ser el siguiente show que tenemos que esperar a ver, porque no me imagino este man saliendo Se- felicitándole a Biden. será similar a como salió Lucio Gutiérrez de Ecuador, Puede cayéndose ser, mientras corría el helicóptero. puede ser. Fuera muy interesante. Tomando Hagan otro libro de la página de la política ecuatoriana. ecuatoriana. Dejen en sus comentarios cómo creen que va a salir Ronald Trump de su fallido intento de conseguir una reelección. Yo estaba pensando que tal vez le van a entrar con cámara de un reality show como le entraron a Dalai del Amazonas, que le encontraron a poco en bolas. Creo que así le van a encontrar. Debería aprovechar Trump y lanzarse de una vez a algún reality show de nuevo. O sea, esa sería su forma de entrar de nuevo a la televisión, porque después de esto le va a faltar algo que hacer al man. Mi Estar vida en la aburrido. Casa Blanca. Oigan, ¿quién Exacto. quita que haya grabado no sé, cosas así en la Casa Blanca que digan, no sé, mi primer día sentándome en el sillón presidencial? En el Como que trono. en el trono, en el trono, como dirían algunos, en el trono imperialista. Y Que sí, hay, nos que hay en el, que hay referimos en al el baño de la expediente Casa Blanca. Kennedy, Sí, Exacto. nos referimos al baño. desvelando todos los secretos de Estados Unidos y dejándoles en bolas. Sería interesante. Yo sí vería ese show, la plena. Pero estaban diciendo incluso que le van a dar un canal a Trump. No sé si escucharon eso. O sea No, que Trump se eso va a no volver un escuché. Wikileaks de Estados Unidos. Qué Un interesante. canal. Canal. ¿Qué ¿De canal? qué? No sé, yo solo sé que le van a, no sé si es que le van a dar un canal, si es que compraron un canal para él, que va a ser en internet, solo sé que le van a dar un canal. Es más, también dicen que piensa lanzarse en 2024, pero aquí nuestro experto, entre comillas, de Estados Unidos cree que no va a ser posible porque ya está pasadito de edad, pero honestamente yo sí lo veo, o al menos tal vez a Ivanka Trump, no sé. Yo creo que el coronavirus le va a agarrar antes del 2024, la verdad. O sea, se salvó esta vez, pero ya una vez que empiece a sentir los defectos a largo plazo, yo no creo que llegue a lanzarse de nuevo al 2024. Oigan, y antes de cerrar el tema de Estados Unidos para volver a Ecuador, que también nos enriquece con sus siempre no tan dichosas noticias, ¿qué opinan de lo que le cortaron a Trump? ¿Qué Muchos le canales, cortaron?
le cortaron. Sí, sí, te cacho. En el discurso, cuando estaba hablando de que había una estafa, o sea, ¿qué opinan de eso? Porque eh, más allá de, a ver, y aquí vamos a entrar tal vez en un mini debate de si está bien la libertad de expresión o cuáles son los límites, pero técnicamente le cortaron la libertad de expresión a Donald Trump, por más de estupideces que haya estado diciendo. A mí me sorprende porque no le habían cortado nada a ese man por 4 años. No sé por qué se hartaron ahorita. Tal Ni vez siquiera vieron que cuando ya no invitaba a tenía tomar poder. lejía, Eso ni digo, siquiera. tal vez dijeron, bueno, este ya no es presidente, así que podemos hacer lo que nos da la gana contra él. Le tenían miedo cuando era presidente, supongo. Sí, sí, yo también creo que le tenían miedo o era el rating, porque siempre se gastaba. Yo tengo los ratings de CNN aquí súper altos y de Fox News súper altos. Y, o sea, vamos a ser honestos, yo como periodista que medio conoce el medio, los medios necesitan esa cantidad de rating porque les trae plata, por eso no le cortaban. Y eso a mí personalmente me parecía mal, porque sí es verdad, José, que tenemos que tener libertad de expresión, pero para mí la libertad de expresión siempre tiene un límite. Cuando llegas a tintes racistas o machistas o no condenar a grupos supremacistas, como lo hizo Trump, que nunca condenó a esos grupos supremacistas en estos 4 años que hubieron incidentes súper fuertes como el de Charleston, Virginia, en esa discoteca gay en Orlando. Fueron casos súper fuertes que nunca condenó. Y ahí creo, para mí, que los medios de comunicación de Estados Unidos se equivocaron y que se le debió haber cortado. Pero igual, Trump en sus 4 años siempre tuvo un canal a favor de él, que fue Fox News, y Fox News está le ahí, cortó ¿no? también, pero Fox News también le cortó. Eso creo que es como que otra noticia medio llamativa. Y sí, o sea, es el hecho de que Donald Trump, ni cuando decía que comiencen a usar radiación para eliminar el coronavirus, como que se le cortó, pero cuando comienza a desmeritar el sistema democrático estadounidense, creo que tocó una fibra sensible. No sé, Ricky, ¿tú crees que ahí como que tocó en una llaga, como No, que en yo la creo que libertad, en la ya, democracia estadounidense que no, tanto se jactaban, no solo se hartaron los canales? para mí que ya solo no le tenían miedo y dijeron, ya este man ya es noticia vieja, ahora sí, ya perdió, vamos nomás, llevemos las camas. O sea, obviamente también sí había mucha gente que estaba preocupada de todo lo que esto podía significar y la verdad aún no se acaba en cuestión de que Donald Trump no ha salido de la Casa Blanca, ¿no? Esto de cómo salga, de que si es que va a aceptar los resultados, hasta ahora yo no sé si es que ustedes tal vez vieron algo acerca de esto, pero no creo que ha comentado él en la declaración de que Joe Biden ganó, ¿o sí? Dijo en Twitter que yo he ganado estas elecciones y por mucho. Eso fue apenas se confirmó que Biden había ganado. Entonces, todavía no ha aceptado los resultados Donald Trump. Y Exacto, no acepta uno, así que Trump acaba no sabe esto. decir Gigi, prácticamente. Exacto, no sabe cuándo rendirse, no sabe decir GG, vamos para la casa, buen juego. capaz, capaz, Nunca le vas a ver decir eso. capaz quiere como el Vaticano tener en papa un presidente emérito y el presidente actual, digamos. Solo así capaz de aceptar. Sí, Le- también yo me imagino que el man debe estar tan avergonzado porque la Biden le dijo tantas cosas que decía, ¿cómo voy a... Si han visto esos videos de Trump diciendo, no sé qué voy a hacer si es que pierdo contra él, me voy a ir del país, así, qué vergüenza, pero ahora perdió, así que no sé, capaz se vaya del país. Calladito, tal vez en la noche, cuando nadie vea, el man solo desaparezca una noche. Por ahí también vi que él decía, me van a tener que sacar de aquí a la fuerza, así que toque, capaz veamos así un poco de reality TV y veamos cómo le sacan a Donald Trump a la fuerza de la Casa Blanca, que sería un show O sea que lo que muy dijo el divertido. Pinzón es verdad y van a entrar los policías tal como entraron a la casa del buen Abdalá, básicamente. Exacto, exacto, le van a coger en pijama, así, tomándose una bielita. Espero que en pijama, loco, porque si salen tanga en Arizona o alguna verga así, creo que deberían cortarlo. Eso sí tienen Deberían que cortarlo. censurar. y Ajá, y sin sí peluca, censura. espero que sin peluca. Pero no, me gusta más la teoría de... Me gusta más la teoría de que se va a ir silenciosamente en la noche, porque creo que iría muy bien con esas teorías de QAnon que anda
rulando por el mundo republicano, que capaz algún día podamos hablar de esa teoría que son full densas, que aquí no tenemos mucho tiempo. No sé si quieren hablar para cerrar algunos temas más, porque creo que ya nos estamos extendiendo, porque también tenemos un tema muy interesante para cerrar el podcast que se trata sobre el COVID en el Ecuador. Sí, yo creo que cubrimos todos los temas más importantes de eso. El COVID va a estar muy interesante. Yo no estuve presente, pero voy a escuchar esa entrevista que suena como que ustedes hablaron de muchas cosas buenas, así que no tengo nada más que decir. ¿Ustedes tienen alguna otra idea? O sea, de mi parte, decir que esta semana juega la Tri una vez más nos pinta la cara color esperanza. Ah, cierto, cierto. Esperemos que no salgamos fauleados como para el Mundial de Rusia. Y nada, seguir atento con el juicio que se está llevando a María Paula Roma, porque más allá de que, como se mencionaba, la Asamblea creo que la Asamblea en sí ha perdido mucha credibilidad por... Pudiéramos repetir todo lo que ha sucedido en los últimos meses de cuarentena, pero creo que no nos queda una hora más de podcast y no creo que alguien quiera quedarse escuchando todo eso, así que Sí, dale, dale. dejemos en Repitamos que todos los perdió. meses de cuarentena. Ajá, dejemos en que contemos todos los meses de cuarentena y dejemos que... No vamos a contar eso. Simplemente dejemos en que perdieron credibilidad. Y que esa asamblea que perdió credibilidad ahora le va a seguir juicio a una ministra que perdió credibilidad hace un año. O sea, es un A ver, yo juicio no sin creo que haya credibilidad. perdido. Yo no creo que haya perdido credibilidad, porque para mí, o al menos de la burbuja que yo estoy metido en las redes sociales, yo veo que la apoyan muchísimo. Porque, especialmente porque hay esta retórica en Ecuador de, esos indígenas vinieron a destruir el centro histórico y son correístas. Y aquí está tan polarizado el país que yo creo que al bando y bando. Creo que antes de seguir con el tema del coronavirus, si están de acuerdo, deberíamos hablar en algún momento de lo polarizado que está el país y justamente esa retórica que se sigue manejando y que de cara a las elecciones creo que es importante recordar. Re- Yacu Pérez está ahí representando a este sector y probablemente sea un candidato que pueda ganar fuerza. Y creo que deberíamos lanzarnos un pequeño análisis de cómo está polarizado el país. Una vez Me parece. vamos a descubrir el agua tibia una vez más, prácticamente. Sí, ¿por qué no? Sí, me parece un buen plan. Bueno, muchachos, aquí vamos a cerrar y vamos a dar paso a la entrevista con el doctor Adrián Nehues, que nos va a hablar de, sí, ya sé que están cansados de la situación del COVID, de la cuarentena, de que hay que lavarse las manos, ya sé que están cansados, pero es muy, muy importante porque Ecuador ya va a entrar a su segunda ola muy, muy pronto, muy, muy pronto. Así que, Bien, ya Y que están acercándose a Estados Unidos. Acá estamos ya en la tercera ola. Esperemos que la cuarta sea igual de grande que esta o más grande. y justo deberíamos en este momento poner típica canción tenebrosa previa a la entrada, pero supongo que no nos va a decir cosas que son importantes recordar. La y que cuarentena tal vez todavía... y que tal vez ya han escuchado, pero creo que la voz de un médico siempre es muy importante y creo que nos ha dejado muy claro muchísimas cosas, al menos a mí. Así que eh, ya espero que disfruten esta entrevista. Nosotros nos vemos la próxima semana con los temas que aún no sabemos porque bueno, todavía no ha llegado la semana, muchachos. Vamos, que Esto no es vemos de partido a futuro. partido. Día a Esto es día. partido a partido, día a día. A ver, yo solo voy a decir que si no le ganamos a Bolivia es para que nos conquiste el Perú y ya. Me Así parece. que, muchas gracias. Yo me despido y también les dejo la palabra a mis compañeros para que se despidan. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias y disfruten de la entrevista. Bueno, creo que de aquí nos vemos en una semana. Esperemos con mejores noticias, al menos que el mundo deportivo nos lo dé, como ha venido haciendo. Y ya nada, celebrar el subcampeonato de Richie, no vayan a bares, no vayan a ningún lugar No muy le hagan caso a concurrido. Lazo. Por favor, no le hagan caso a Lazo, la cuarentena sí existe. Es Y sábado bueno, y el cuerpo lo sabe, pero también sabe que el COVID existe. exacto.
ahora vamos a pasar a la sesión de la entrevista de este segundo programa, que nos está acompañando el doctor Adrián Ewes. Me gustaría, por favor, doctor, que se presente a nuestra audiencia y nos diga cuál es tu experticia, cuál es tu rol durante esta pandemia de coronavirus. Bueno, ¿cómo están? Sí, yo soy Adrián Ewes, soy médico general en funciones hospitalarias, ahorita en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES. Estoy trabajando en la unidad de cuidados intensivos. Experiencia, obviamente, para uno como médico, eh, como digo, nadie estaba preparado, pero bueno, como para uno, como médico, como les digo, tenemos que estar listos para cuando estas cosas suceden. Obviamente, irnos instruyendo durante el camino y bueno, sí ha sido una experiencia fuerte. Al principio realmente se veía que todo iba a empeorar, pero con el tiempo vamos viendo que cambia la tendencia del virus, en ciertos casos mejora, igual depende del patrón epidemiológico que se maneje y bueno, en eso estamos ahorita. La verdad es muy admirable cómo se ha ido haciendo el trabajo, cómo han ido haciendo el trabajo y cómo ha ido evolucionando. Pregunta que es bastante común entre las personas y es, en un principio, ¿cómo logran identificar o bueno, diferenciar entre el coronavirus y la influenza? Y la segunda pregunta es, ¿consideras que ha ido evolucionando en cierta medida los tratamientos con respecto al coronavirus? ¿Cómo reducir la mortalidad? Más que nada tomando en cuenta los recursos limitados que tenemos dentro del país. O sea, claro, a ver, mientras la medicina sea preventiva, estamos al otro lado, ¿sí? La idea es intentar instruirles a la gente, en general a las comunidades, que, mm, que sí, el virus existe, em, cómo frenarlo, cómo prevenirlo, ¿sí? Ahí están las medidas de seguridad que todos sabemos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha mejorado ahorita en ciertos casos. Em, ahora, sí, o sea, la diferencia entre una influenza y un coronavirus es notoria, ¿sí? La influenza sí, es un virus que va a llegar igual a afectarte con una neumonía, ¿sí? Pero en este caso no va a ser tan agresiva. O sea, los síntomas del coronavirus, vamos viendo que ya van habiendo fallas multiorgánicas, em, algunos otros síntomas típicos que se va viendo ya del coronavirus, a pesar de ser una de las neumonías catalogadas como atípicas, ¿no? Entonces, la tomografía, la PCR son los gold standard para el diagnóstico ahorita. Entonces, ahí podemos diferenciar una neumonía por bacterias, por virus y por el coronavirus, que son típicas, o sea, los patrones son típicos. Vamos viendo con los diagnósticos de eso. El tema epidemiológico, el tema de hacer una historia clínica completa, eh, saber los antecedentes, los contactos, los nexos epidemiológicos que han tenido los pacientes es importante, porque ahí podemos acercarnos un poquito más al diagnóstico en la parte clínica, ¿sí? En eso sería lo que les tengo que decir sobre esto. Perfecto, doctor. Y a mí me gustaría preguntarte, porque hemos vivido con pandemias alrededor del mundo siempre, por ejemplo, hace menos de 100 años hubo la gripe española, que también fue una pandemia. Mi pregunta es si te preparó tu formación académica para lidiar algo así como esta pandemia. Justamente en esta parte de infectología, de epidemiología, todo, que nos daban bastantes datos históricos, ¿sí? El tema de, bueno, de la gripe española, la peste, todos los temas históricos que normalmente uno no está preparado para esto. No vas a decir, hijo de madre, estamos en el peor época de la historia por el coronavirus, no, porque sí hemos tenido históricamente datos de morbimortalidad por estas pandemias, ¿sí? Eh, no estás preparado, como te digo, sí conoces de la historia, sí entiendes lo que tienes que hacer, sí sabes que algún rato te va a tocar estar en primera línea es como una guerra, ¿no? Como yo, es una
guerra. Tenemos que, tenemos que nada más seguir leyendo, como dicen los médicos, tenemos que estarnos actualizando todos los días, entonces los profesores te dan las herramientas nada más y nosotros tenemos que aprovecharlas. A ver, desde octubre del anterior año ya se escuchaba de esto, muchos decían que acá Latinoamérica no iba a venir y no, y uno estaba ahí leyendo, actualizando, viendo qué posibilidades hay. Entonces, sí, por suerte en mi formación, como les digo, tuve profesores que nos dieron los datos históricos, nos dijeron que no estamos exentos de que esto vuelva a pasar y aquí estamos, pues. Es realmente increíble cómo hace unos años, más o menos en el 2013, se publica un paper en el cual decía que este tipo de pandemias iba a ser una consecuencia natural de cómo es nuestra relación con la naturaleza. Creo que es interesante preguntarse si a partir de aquí va a existir una lección en el campo de la medicina. ¿Qué vamos a poder aprender? O bueno, ¿qué van a poder aprender los profesionales de la salud que puede servir a futuro? En términos de formación académica, en términos de tener más recursos académicos realmente, más recursos de investigación y que por medio de esto podemos estar un poco más preparados para el futuro, que pueda haber más pandemias, puede ser incluso más problemático que el coronavirus. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿cómo tú visualizas ese futuro? Claro que sí, o sea, el tema del estudio de los virus, más que todo. Bueno, el coronavirus lo hemos tenido siempre, ¿no? Pero bueno, esta mutación de este SARS-CoV-2 es como ya un tema de que no lo teníamos en escrito ni nada, ¿no? Ni descrito tampoco. Entonces el tema es ese, ¿no? Andar en un poco más en la genética, como genética. Entonces saber entender que estas entidades pueden mutar, pueden hacer polimorfismos que afecten más al ser humano, ¿no? Que afecten, obviamente, primero eh, puede ser respiratorio, sí, la mayoría de los virus que tenemos mortales son respiratorios y los otros virus que te pueden causar otros síntomas también, ¿no? Entonces, hay que crear un precedente con esto y estudiar y nada más y seguir viendo y la Organización Mundial de la Salud tiene que pedir como requisito a los países que estas situaciones, por más leves que sean al principio, sean informadas, sean documentadas, porque si no vamos a tener algún rato algún otro desfase como este, ¿no? Y obviamente nos seguimos, ¿no? O sea, vamos a un mes de atrasado de Europa nosotros con el tema de la pandemia, entonces hay que ver igualmente qué va a pasar después. Claro, y sabemos que obviamente puede ser un poco incómoda y puedes elegir no responderla si quieras, pero ¿qué piensas acerca de las palabras del ministro Ceballos sobre que los médicos que han muerto por esta pandemia fueron irresponsables, que se contagiaron en sus familias y no en los hospitales? ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que el ministro, más que estar equivocado, no tiene una forma de llegar a la gente, no tiene una forma de expresarse. Por eso es que se malinterpreta todo lo que dice. Obviamente, cada persona, cualquier parte del personal de salud puede llevar el virus al hospital y en el hospital contagiar a personas, ¿no? Y personas podríamos decir, de su entorno en la guardia en que está. eh, pero bueno, o sea, es algo que puede pasar, ¿sí? Hay casos de médicos que, además de trabajar en un hospital, trabajan en sus consultas privadas o hacen consultas a domicilio y se han contagiado ahí y han llevado el virus al hospital y sí, ha habido contagios, pero no es que es una ley que eso va a pasar, ¿no? Em, Se malinterpretó o más bien dicho, el ministro no supo expresarse y por eso fue la polémica que hay, ¿no? Ese es el problema con muchas personas del gobierno que no tienen una forma de comunicarse, ¿no? Entonces, por eso es que las cosas están así. Bueno, y esta pregunta es un poco más personal. Estamos hablando de cómo ha sido tu formación y qué criterio tú estás manejando actualmente.
Entonces, la pregunta aquí es, Adrián Ewes, ¿qué hubiera hecho de estar a la cabeza? ¿Qué consideras que hizo el gobierno mal? ¿Qué consideras que hizo bien? Esto es más un tema de opinión, claramente. Y obviamente es tu criterio y es algo bastante hipotético. Ya no podemos cambiar todo lo que se hizo y más que nada quedará como una lección. Yo lo que hubiera hecho es armar un cerco epidemiológico más enfocado a las zonas, a los lugares. Por ejemplo, en Guayaquil, dicen que Guayaquil manejó la pandemia excelente y para mí es una mentira eso, porque como vieron en Guayaquil parecía una zona de guerra. Entonces, no. Igualmente aquí se empezó manejando muy bien la pandemia. Para mí, aquí en Quito, se manejó durante un par de meses de manera correcta, responsable. Después, cuando vino el despunte, cuando tuvimos la mayoría de casos acá, se les ocurrió decir, bueno, nos abrimos. Entonces, ahí fue cuando la emergencia se empeoró aquí en la ciudad, ¿no? Ahora vemos Manta, por ejemplo, que tiene bastantes casos. Entonces, entiendo que manejar y controlar a una población tan mal educada como la población ecuatoriana debe ser difícil, debe ser complicado decirle a una persona que está a 32 grados centígrados que salga, que se quede adentro de su casa y no tienes aire, no tienes, debe ser complicado, obviamente. Pero, pero hay formas, eh, como les sigo diciendo, nadie estaba preparado para manejar esto, peor nuestro país. Entonces, como les digo, el cerco epidemiológico, o sea, la identificación de los casos, el uso masivo de las pruebas desde el principio, hubiera sido eso, hubiera sido el éxito para que la pandemia se controle y para poder decir que el Ecuador en verdad sí ha sido un país que ha manejado bien. Para mí, esos datos que dan son datos completamente maquillados, son datos que solo le interesan para el gobierno para que, como les digo, poder decir que el Ecuador contuvo bien la pandemia y no es así. Sí, y justo, justo hablando de que habías dicho que la población ecuatoriana es un poco más educada, como sabes, del podcast se llama Bad Habits, y quería que nos cuentes en tu experiencia que has visto en tus pacientes o cuando has tenido la oportunidad de salir por las calles, ¿cuáles han sido los malos hábitos del ecuatoriano como que vive en esta pandemia? Chuta, malos hábitos, desde ver gente que no usa para nada la mascarilla, gente que no sabe cómo usarla, gente que se cansa y se pone debajo de la nariz, usan el tapabocas así. O sea, sí, es un tapabocas, pero también tiene que abarcar la nariz. Em, cosas, cosas increíbles ya se escucharon de las reuniones que se hacían clandestinas. O sea, un poco, yo escuchaba a un médico español al inicio de esto y el man decía que la verdad aquí, lo único que, o sea, decir yo, no me importa estar 7 días en mi casa metido, pero que mi abuelito, que mi tío, que mi mamá, mi papá, mi familia esté bien. Empezamos por la familia, luego por los amigos, luego por la gente, o sea, entendiendo que hay gente vulnerable, y especialmente en nuestro medio donde hay diabéticos, hipertensos, gente con comorbilidades extremas que necesitan de nuestra solidaridad, decir, no, o sea, eso sería lo importante, ¿no? Pero el ecuatoriano no es así, el ecuatoriano es como que, y es entendible en ciertos ámbitos, digamos, la gente que vive de cuidar un parqueadero diario, de la gente que vive de vender en la esquina sus frutas, sus cosas, o sea, ellos no pueden darse el lujo de decir, bueno, no trabajo una semana porque no tienen que comer. Entonces, ese es el problema. Por ahí es un tema también de arriba, del gobierno, ¿no? O sea, nosotros no podemos hacer mucho en contra de eso, decirle a una persona que no trabaje versus que se cuide, o sea, es súper difícil. Entonces, por ahí vamos, esa educación que uno tiene que hacer desde el principio, desde chiquitos, o sea, decirles, el ecuatoriano, primero tienes que aprender a ser solidario con tu compañero, con tu papá, con tu mamá, y de ahí entender que las cosas en esta pandemia se tenían que haber hecho desde el principio, no ya de cuando la gente estaba muriéndose en las calles.
Sí, creo que acabas de mencionar un factor muy importante y es la desigualdad que existe en el país. Estamos hablando de que hay familias que tienen que decidir entre morirse de hambre o salir y enfermarse y no es algo realmente fácil de manejar y creo que no es que alguien está preparado para enfrentar algo así. Y dentro de esta no preparación, lógicamente, va a ser muy complicado para los especialistas, médicos, epidemiólogos, poder tener una idea mucho más clara de cómo es la verdadera situación y qué medidas se podían tomar. Em, o sea, lo que les quería decir es que sí, o sea, la gente sabe, ¿no? Sabe que tiene en la posibilidad de la gente, especialmente de estrato bajo, puede tener muchísimas otras complicaciones, hasta psicológicas. Y, y bueno, ahí ellos miden si será, como tú dices, importante salir a trabajar, contagiarse o morirse de hambre. Exactamente. Perfecto, doctor. Y esta es una pregunta que siempre nos ha estado cuando charlamos sobre los temas que podemos hablar. Para nosotros a veces parece que según los datos que tenemos, Ecuador está todavía en la primera ola. ¿Tú crees que estamos todavía en la primera ola o que ya estamos entrando de lleno a una segunda ola? Especialmente que estamos saliendo de un feriado y en cuestión de un mes vamos a estar en las fiestas de Quito, en Navidad, en fiestas de Año Nuevo. ¿Cómo lo ves tú eso? No, como yo les digo, existe un desfase con Europa de un mes y medio, 2 meses, em, en el tema de los brotes que se dan, ¿no? Los brotes, como les digo, pueden venir por los feriados, reuniones pequeñas, cosas así, ¿no? Brotes, como vemos ahorita, el hospital del IES Quito Sur está otra vez lleno en su emergencia y su unidad de cuidados intensivos. Seguramente, como es centinela de COVID, ya como está lleno, ya tendremos en los otros hospitales de nuevo. Pero, pero como les digo, existe ese desfase, todavía no hay que cantar victoria, no hay que relajarse porque de que va a venir la segunda ola, va a venir. Estamos ahorita viviendo la primera y las secuelas de las, los cambios de semáforo, del tema de lo que se ha ido relajando la población, ¿no? Entonces, no, la segunda ola viene porque viene. Nosotros hablábamos el otro día y decíamos que puede ser que venga a fines de diciembre o en enero. Entonces, por eso les digo, las medidas tienen que tomarse ya. Creo que se han resuelto preguntas muy interesantes y la verdad contar con la opinión de un profesional es lo más importante para estar mejor informados. No, igual les agradezco a ustedes, si ha sido enriquecedor esto, en verdad. Es importante siempre, siempre seguir con esto, ¿no? Es ayuda al profesional, ayuda a la gente y qué bueno que lo hayan hecho. Así que les agradezco igual mucho. Sí, muchísimas gracias a ti. Y para cerrar, es parte de esta sesión del podcast, me gustaría que te dijeras a las personas que escuchan sobre qué esperar sobre la pandemia, que ya lo has dicho un poco más, que cuidarse, pues sobre todo ahora que viene, como dice, que la gente está relajado y que se vienen fechas que son dentro del imaginario de la población importantes para estar en la familia, con los amigos. Así que por favor, deja tu último mensaje, por favor, y con eso nos despedimos. Sí, o sea, decirles que no se acaba esto, que esto sigue, que no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener esta pandemia, que no sabemos el virus cuánto más podrá seguirnos haciendo daño, no sabemos cuándo iremos a tener vacuna, ¿sí? Entonces lo importante ahorita es las medidas, los tres ápices importantes que es del distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavado de manos y la higiene, ¿no? Más que todo. Saber que sí, puede ser una Navidad versus estar todos y que luego la siguiente no esté alguien. Entonces, eso es importante, saber que sí, pues ahora tenemos que acogernos de la nueva normalidad y intentar hacerlo por nuestros seres queridos y por la gente que la está luchando y la está sacando eh, eh, un poco a esta pandemia por ahí. Entonces, eso, y nada más cuidarse y cuidar de los demás. Eso es. Muchas gracias, muchachos.